La autenticidad es un valor reconocido en la actualidad con mucha facilidad. Todos nos damos cuenta de que se trata de algo muy positivo, ser auténtico, mientras que la persona no auténtica, porque no es congruente, porque lleva una doble vida, fácilmente queda descalificada. La autenticidad está muy vinculada al realismo, a ser una persona realista, que tiene los pies en la tierra, que está identificada con lo que es, que está en su sitio, que se manifiesta como es. Vale la pena, siendo un valor grande, importante, la autenticidad, profundizar en él, tratar de comprender en qué consiste, en qué se fundamenta y cómo se puede desarrollar en la práctica este valor de la autenticidad. Comenzaré señalando que la autenticidad tiene que ver con el carácter original y genuino de una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de una obra de arte y decimos se trata del original o se trata de una copia. Si es el original, pues entonces esa obra de arte es auténtica. En cambio, si es una copia, carece de autenticidad. También es auténtico aquello que aparenta lo que es y es lo que aparenta. Por ejemplo, un metal, como pudiera ser un trozo de plata. Parece plata. Si además es plata, diremos que es auténtico ese metal, porque aparenta lo que es o es lo que aparenta. En cambio, si tiene apariencia de plata, pero no es plata, es otro metal distinto, aunque parezca plata, no será auténtico. No hay congruencia, no hay armonía entre lo que es y lo que aparenta. Auténtico es aquello que coincide consigo mismo. Es lo que es. Y esto nos aproxima al fundamento de la autenticidad. Cuando algo no coincide con lo que es, porque hay una como división interna, pensemos en la persona humana, por ejemplo, pues entonces ahí se habla de falta de autenticidad. No hay identificación con lo que se es. La persona auténtica se caracteriza porque en ella no hay falsedad, no hay artificio, no hay afectación, sino que se muestra y se manifiesta con sencillez, con naturalidad. Alguien que finge, alguien que actúa, alguien que no se muestra como es, pues decimos que no es auténtica esa persona. La persona auténtica es siempre la misma. Creo que solemos con frecuencia comentar de alguien, esta persona en determinado ambiente es una, en otro ambiente parece que es otra. La desconocemos, no responde a la imagen que teníamos de ella. Ciertamente hay que adaptar la conducta a los diversos ambientes, no nos vamos a comportar igual en un velorio que en una fiesta, pero cuando hay autenticidad, la persona será siempre la misma. Cuando esto no ocurre, pues entonces no hay autenticidad. En la obra de Shakespeare, la madre de Hamlet le dice: Hamlet, parece que estás triste. Y Hamlet contesta: ¿parece? Yo no sé parecer. Esto es autenticidad. Yo no sé parecer. Es decir, que me manifiesto como soy. No aparento otra cosa de lo que llevo dentro. Eso es autenticidad. Y por tanto, la persona auténtica es aquella en la cual hay equilibrio, armonía, coherencia, porque
vive como piensa, porque en su conducta no hay cambios que no respondan a lo que esa persona es en el fondo. ¿Cuál es el fundamento de la autenticidad? Podríamos decir que la identificación consigo mismo. Una persona que está identificada con sí misma será auténtica, mientras que si no se identifica con lo que ella es, vivirá en un permanente conflicto con su propia realidad y se manifestará inauténticamente. A veces, cuando vemos que alguien se comporta de una manera fingida, de una manera poco congruente con lo que sabemos que es esa persona, le decimos, oye, sé tú mismo. Con esa expresión, sé tú mismo, le estamos sugiriendo que se manifieste como realmente ella es. Es decir, que su forma de actuar corresponda a su forma de ser. Dicho de otra manera, que su yo subjetivo, eso que ella quiere expresar, esté identificado con su yo objetivo, con lo que realmente ella es. Y esta identificación entre el yo subjetivo y el yo objetivo va a ser el fundamento para ser auténtico. Procuraré ahora abundar un poco más en esto. ¿Qué es el yo objetivo? El yo objetivo es todo lo que soy, no solamente lo que soy en el presente, también mi pasado forma parte de mi realidad. El presente, por supuesto, mis circunstancias actuales, compromisos que tengo, responsabilidades, etc. Pero también mi futuro, porque yo vivo orientado hacia el futuro, tengo un proyecto de vida, o debo tenerlo, y eso influye en mi presente, forma parte de mi realidad actual. El futuro incluye tanto lo que me gustaría hacer, o lo que quiero ser, y también lo que debo ser, objetivamente. Eso forma parte también de mi futuro y de mi yo objetivo. En cambio, el yo subjetivo es aquello que en la práctica me gustaría vivir, me gustaría asumir, y la autenticidad va a consistir en identificar mi yo subjetivo con lo que objetivamente soy. Tratar de que no haya una separación entre lo que soy realmente y lo que quisiera ser o lo que me gustaría. ¿Cómo identificar el yo subjetivo con el yo objetivo? Pues hay dos operaciones y dos actitudes. La primera operación es conocernos como somos. El conocimiento propio es indispensable para saber quién soy objetivamente y entonces identificarme con lo que realmente soy, que mi yo subjetivo sea igual a mi yo objetivo. Cuando una persona no se conoce, pues su yo subjetivo ordinariamente va por un lado lejano a lo que realmente es esa persona y ahí no hay autenticidad. Conocernos como somos es una tarea difícil, porque normalmente nos gustaría vernos como quisiéramos ser, no como realmente somos. Es una tarea de la inteligencia que nos lleva a penetrar en nuestra propia realidad, que incluye, como acabo de señalar, el pasado, el presente y el futuro. Y la otra condición es aceptarnos como somos.
La propia aceptación es una tarea de la voluntad, a diferencia del conocimiento que corresponde a la inteligencia. Cuando, por ejemplo, nos referimos a alguien, a una persona, y no la aceptamos, es nuestra voluntad la que no la acepta. Quiere decir que no la queremos. Cuando aceptamos a alguien es porque queremos a esa persona. Dicho de otra forma, cuando amamos a alguien, lo aceptamos. El amor es un acto de la voluntad que se traduce de manera muy especial en aceptación de la otra persona. Pues lo mismo ocurre respecto de nosotros mismos. Nos aceptamos cuando nos queremos rectamente. En cambio, quien no se acepta a sí mismo, sino que se rechaza, vive con una falta de identificación, con un rechazo interno, una división interna que no le permite ser auténtico. No por conocernos necesariamente nos vamos a aceptar, son dos operaciones diferentes. Y a veces puede costar más trabajo la aceptación que el propio conocimiento. Pero aceptarnos quiere decir, pues, aceptar nuestras limitaciones, aceptar nuestros defectos, aceptar también, desde luego, las propias cualidades, etc. Y las dos actitudes necesarias para este conocimiento propio y esta aceptación que conducen a la identificación con nosotros mismos son, por un lado, la valentía, porque se necesita ser valiente para conocernos como somos, para vernos tal cual somos y luego aceptarnos de esa forma. La aceptación ciertamente no consistirá en una actitud pasiva después de reconocernos como somos, sino que a partir de la aceptación vendrá también el afán de superarnos para mejorar. Eso también forma parte de la aceptación. ¿En qué debo yo cambiar o mejorar? Si me acepto, podré enfocar las cosas de esa manera. Y esto, como se ve, requiere valentía, porque a veces no queremos vernos como somos o nos cuesta aceptarnos como somos. Y es preciso ser valiente. Y la otra actitud es la sinceridad, para no engañarnos. Con qué facilidad en ese proceso de conocimiento propio podemos dejarnos llevar por la imaginación, a lo mejor no reconocer las cualidades para no experimentar obligaciones o para no sentir que tenemos que dar más de nosotros mismos, para no sentirnos comprometidos, a no aceptar las limitaciones, los defectos, pues porque somos orgullosos por la soberbia, y eso requiere ser muy sincero para decir yo soy así, tengo esta limitación. Pues eso es indispensable para poder conocernos y aceptarnos y finalmente conseguir estar identificados con nosotros mismos de manera que nuestro yo subjetivo sea uno con nuestro yo objetivo. La meta pues es ardua, quizá lleve toda la vida, pero es por donde hay que ir y hacia donde hay que apuntar para ser auténticos. Saber quién soy, conocerme y aceptar. Pero en ese quién soy incluiré el futuro, quién debo ser, cuál tiene que ser mi proyecto de vida para orientarme hacia esa meta. Eso es estar identificado con mi propia realidad. Y eso me conduce a la autenticidad. Es muy fácil incurrir en la falta de autenticidad. Voy a poner varios ejemplos que lo reflejan. Uno de ellos es no querer enterarse de las propias obligaciones. Es una falta de autenticidad. La persona que no quiere hacerse consciente de cuáles son sus compromisos en la vida para no tener que afrontarlos. Y entonces cierra los ojos a esa realidad y no se identifica con ella, con lo cual se evade, cae en la evasión de lo que
le correspondería asumir. Quien, por ejemplo, pues es contratado en una empresa para realizar una determinada tarea, pero prefiere no enterarse de ciertos aspectos que le van a corresponder para no llevarlos a la práctica. Eso sería una falta de autenticidad. No aceptar la propia situación en la vida. Con cuánta frecuencia ocurre que las personas pues viven fuera mentalmente de lo que realmente es su situación personal, soñando en otras posibilidades. No están identificadas con la situación que les ha tocado en la vida. A lo mejor quien se ha casado, tiene hijos, está haciendo unos planes que ya no corresponden a sus circunstancias personales, porque en el fondo no ha aceptado esa realidad que ahora ha asumido, lo que ahora le corresponde. O aquella persona que pues ha llevado a cabo los estudios y ahora tiene una profesión determinada y es por donde tendría que desenvolverse, pero pues quizá no le guste tanto y está planteándose permanentemente otras circunstancias, otro tipo de actividad, otro tipo de trabajo, y vive como dividida interiormente. Pues eso sería un ejemplo de falta de inautenticidad. Dejarse llevar por la ley del gusto significa que lo que prevalece y predomina en la conducta es lo que me gusta y no lo que me corresponde hacer. Es una gran sabiduría, ciertamente, aprender a que nos guste aquello que debemos hacer. Pero una cosa es que nos guste lo que tenemos que hacer, provocarlo, promoverlo, y otra, hacer lo que me gusta porque me gusta, como criterio de acción. Es decir, en este caso, pues sería dejarse llevar por lo cómodo, por lo fácil, y evadir muchas veces responsabilidades que deberían llevarse a cabo, que deberían afrontarse. Pues es otra manera frecuente de faltar a la autenticidad, que predomine el gusto sobre el criterio de lo que tenemos que llevar a la práctica. La justificación es falta de sinceridad. Consiste en que cuando, por ejemplo, nos hemos equivocado, en lugar de reconocer la equivocación, encontramos una explicación para atenuar aquello, disimularlo o negarlo. Esto es muy característico de la persona que pues, no trabaja, por ejemplo, con eficacia y desarrolla unos mecanismos muy pues, elaborados para poder justificar su falta de eficacia, para echarle la culpa a los demás, para tratar de dar una explicación que lo libere de la responsabilidad no cumplida ante una determinada tarea. Esto es falta de autenticidad. La persona auténtica, cuando se equivoca, cuando falla, cuando fracasa, lo reconoce tal cual como es y a partir de ahí procura reaccionar y resolver aquella situación. Pero no se justifica porque la justificación no favorece la autenticidad. Otro ejemplo, las promesas incumplidas. Algo también tan frecuente, ¿verdad? Que la gente pues promete algo que sabe que no va a llevar a la práctica, pero con eso queda bien, consigue tranquilizar a lo mejor a los demás y en el fondo pues está mintiendo porque prometer pensando que no se va a cumplir aquello pues implicaría una mentira. Otras veces ocurre que sí se pretenden cumplir las promesas, pero por falta de fuerza de voluntad, de empeño, no se cumple la promesa. Pues también aquí se está faltando a la inautenticidad, no tanto por falta de sinceridad, sino por falta de
fortaleza, porque la voluntad no responde para llevar a cabo aquello que se prometió. Pues habría inautenticidad no en la intención, sino en la realización o en la falta de realización de lo prometido. La imprecisión y la ambigüedad, algo que en el discurso se suele meter con frecuencia y que consiste en decir las cosas de tal manera que queden poco claras, ambiguas, para que luego no nos puedan pedir cuentas, para que quede como siempre una puerta de salida ante lo que se dijo y no se cumplió. Esta forma de expresarse, esta forma de caer en la ambigüedad, pues es claramente también falta de inautenticidad. La persona auténtica es asertiva, dice con precisión, con claridad lo que piensa, a qué se está comprometiendo, qué es lo que está queriendo expresar, y no deja las cosas en esa situación ambigua que le permita luego, pues de algún modo, evitar la confrontación o evitar que le pidan cuentas. Manipular la verdad. Vivimos en un mundo donde las fake news han tenido una enorme influencia. Se suele decir que vivimos en el mundo de la posverdad, donde ya la verdad no importa. Da lo mismo que algo sea o no sea verdadero, porque pues lo que importa es el resultado, o lo que importa es, por ejemplo, en las redes sociales, producir una emoción en los usuarios para conseguir un efecto determinado. No importa que aquello que se diga sea o no verdad, sino que lo que importa es provocar la emoción que se pretende. Esta situación, pues, en el fondo es manipulación de la verdad y es claramente ejemplo de inautenticidad. La persona auténtica habla con la verdad, se apoya en la verdad y expresa la verdad. Y por último, es dar excesivo peso a la imagen personal. Pues también hoy se vive mucho en la cultura de la imagen, dar una impresión. Pensemos en las redes sociales, pues qué importancia se le da a la propia imagen, a lo que los demás puedan pensar de uno, por lo que uno proyecte en ese ámbito, pero también en la vida real, en la vida ordinaria. Tantas veces, pues, las personas viven muy preocupadas por su imagen, en lugar de preocuparse por su propia realización personal, de manera que la imagen sea consecuencia de lo que se es y no tanto una apariencia que se ha cultivado. Ese cultivar la imagen de tal manera que acabe no respondiendo a lo que la persona es en la realidad, pues es inautenticidad, porque no se da la identificación entre lo que se es y lo que se aparenta, según lo hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, esta forma de inautenticidad es algo que hay que procurar evitar si queremos ser personas congruentes, ¿verdad? Que la imagen sea consecuencia de lo que se es y no algo cultivado al margen de lo que realmente uno es en sí mismo. Pues para abundar en algunos otros ejemplos y profundizar más en estas ideas, les puedo sugerir un libro que he escrito que se llama Vivir en la Realidad para ser feliz, que tiene un capítulo dedicado precisamente a la autenticidad. Y quisiera, después de esta exposición, volver sobre lo que decía al principio. Afortunadamente, la autenticidad es un valor reconocido. Es probablemente también algo característico de muchas personas hoy en día que pues están en contra de la falsedad, a las que les puede resultar pues muy molesto o incómodo
esa doble vida, esa forma de mentir, ese modo de incurrir en las fake news, en la posverdad que está tan generalizado. Fomentar la autenticidad es algo que conduce también muy directamente a la verdadera felicidad. La persona que está dividida interiormente, que no está identificada consigo misma, suele ser una persona infeliz. En cambio, la persona auténtica, que piensa de un modo objetivo, realista, conforme a la verdad, y procura que su vida responda a esa manera de pensar, es una persona que tiene unidad de vida, que es congruente y que por lo tanto, como consecuencia, experimenta una paz en su interior que se traduce en felicidad como estado permanente. No cifra su felicidad en apariencias ni en situaciones aisladas, sino que es su vida misma, pues, vivida de manera auténtica, lo que le genera ese estado interior de paz permanente, que es en lo que consiste la verdadera felicidad. Espero que estas reflexiones ayuden a cada uno de quienes las escuchen a mejorar en este aspecto tan importante de la vida de cualquier persona, que es ser auténtica, que es vivir de verdad con autenticidad. Muchas gracias.